Hola. Como es de costumbre, quien le habla es Yemina Tapia y estoy junto con mis compañeros, pero también quisiera que nuestro conductor del programa nos salude y nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Dios le bendiga, Pastor Luis Mesa. Dios te bendiga, Yemina, Dios te bendiga, Grecia, Tania, a tus hermanos también que están aquí, Jordi y nuestro hermano Joel del FEC, la Federación de Estudiantes Cristianos, que están sumándose a este equipo también en generación. Tenemos hoy día un programa muy especial. Quiero saludar a Fabricio, nuestro gran amigo y hermano también, es periodista, y tenemos a César Vidal, que desde los Estados Unidos ya está conectado ya. Vamos a empezar hablando, hay temas muy interesantes, pero dejamos todo con Yemina para que nos plantee los temas que tenemos pendientes. Así es, Pastor. Como bien lo sabemos, vemos en el mundo a lo mejor la sobreinformación o la mucha data que hay y que está al alcance de todos. Y entonces queremos saber qué está pasando a lo mejor en el mundo con nuestra información. Con nosotros mismos, a lo mejor cómo nos está viendo el Estado, a lo mejor somos un ID solamente, un producto solamente. Entonces queremos saber a lo mejor qué puede estar pasando en el mundo, la pandemia, qué procesos ha podido acelerar también dentro de nosotros, pero sobre todo es la manipulación del lenguaje. ¿Es un arma, Fabricio? Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sí, bueno, en realidad es esta forma, como hemos visto en los últimos años, de cómo las redes sociales y el Internet ha tratado de imponer una nueva manera de hablar, es un claro ejemplo de cómo esta agenda globalista quiere incluso introducirse en lo más íntimo y en lo más natural que tiene una sociedad, que es el habla, ¿no? El lenguaje es una expresión espontánea que no necesita una regla para que exista, nunca ha sido así, más bien emerge por simplemente lo natural, el propio contacto, la propia relación entre las personas crea un idioma, pero la manera como está ocurriendo es evidentemente una manipulación cultural, un ejercicio de laboratorio, pareciera, en donde nos quieren imponer una manera de pensar, porque como nosotros hablamos, es como nosotros pensamos. Claro. El hablar sencillamente viene a ser una exteriorización de la manera en cómo uno razona y las certezas y lo más íntimo que uno puede tener dentro de sí. Y eso se traduce en el habla. Realmente lo que esta gente, esta agenda, esta élite que quiere hacer en el mundo es cambiarnos la forma de pensar. Indicarnos que se pueden cambiar las relaciones personales de acuerdo al género, o que las imposiciones de las construcciones sociales son mucho más importantes que lo que nos es dado por la biología. Claro, una cosa que yo veo que de hecho veo una gran manipulación es el manejo de los conceptos, porque dentro del lenguaje está el concepto y en la guerra de conceptos es lo que es la guerra ideológica también, ¿no? Porque ellos imponen conceptos, ellos generan unos nuevos términos que hace 10, 15 años pues nadie los conocía, y a través de esos términos van introduciendo toda una agenda, o sea, todo un proyecto político, y lo van implementando en el terreno político, en la prensa, y de repente ya nos vemos invadidos y estamos
usando esos conceptos que son parte de nuestra forma de decir, que es como decir, nos están manipulando. Hermano, una consulta, usted seguramente lo debe recordar mejor, pero esto ha sido así también en el pasado. Claro, o sea, claro. en esta primera etapa de marxismo clásico, digamos, también se trató de alguna manera de manipular el lenguaje o crear terminología nueva, ¿verdad? Porque esto le da una especie de certificado de existencia a esta ideología, ¿no? O sea, esta ideología viene con sus propias palabras. O sea, le da como confiabilidad, legitimidad, tratan de legitimarlo. Yo me acuerdo que en el año 80 pues hablaba de la teología de la liberación. O sea, el término liberación era un término que a todo el mundo le gusta, pero que eso se propagaba en las universidades para los jóvenes. Era algo muy atractivo el término liberación. Entonces introdujeron ese término y a través de ese término pues vino toda una agenda política. Entonces no es algo nuevo. En ese tiempo se llamaba el lavado de cerebro o se llamaba coloniaje mental, ¿no? O colonizar mentalmente a la gente, que es lo mismo que están haciendo el día de hoy con la manipulación del lenguaje. Porque cuando tú le dices a una persona que hay que tratar a cierto tipo de personas que tienen inclinaciones sexuales determinadas, que no hay que usar ningún género, o sea, ningún adjetivo que diga él o ella, sino hay que tratarlo de una manera neutra. Tú estás no solamente obligando a las personas a que hablen de determinada manera, que finalmente viene a ser lo superficial. Tú lo que estás haciendo es sembrar en cada una de las personas de la sociedad una manera de pensar diferente. Estás lavándoles el cerebro. Exacto. Es una manera para hacerlo también. Exacto. Y es una de las pocas ramas que también nos contaba el doctor César Vidal, que es de los 4 ministerios, del amor, de la economía, de la paz. Y eso es parte de lo que lo transgiversa, se podría decir, y viene en este lenguaje de manipular el lenguaje hacia la misma población. Y para eso, hoy también tenemos como invitado especial al doctor César Vidal, que es historiador, escritor y comunicador de origen español, residente desde el 2013 en los Estados Unidos de América, se licenció y doctoró en historia. Tiene un premio extraordinario de fin de carrera en la UNED, con una tesis titulada De Pentecostés a Jamnia, el judeocristianismo en la Palestina. Dios le bendiga, doctor César Vidal, ¿cómo está? Un gusto para nosotros poder tenerlo en este programa Generación. Encantado de estar aquí y además para abordar un tema como el que están ustedes mencionando y he podido escuchar a Fabricio en los últimos minutos. Sí, César, qué gusto de tenerte en este programa, siempre hemos querido invitarte. Estamos, siguiendo tu trabajo, la publicación de tu último libro y también la censura, ¿no? Vemos que YouTube, las redes, están cuestionando mucho algunos comentarios tuyos en cuanto al reseteo mundial y otros temas también. Cuéntanos cómo va eso. Bueno, hoy reanudamos la 7ª temporada del programa La Voz con la noticia de que YouTube nos censuraba, nos sacaba por 2 semanas de la red YouTube por el anuncio, ni siquiera el programa del Gran Reseteo, porque el programa del Gran Reseteo se emite por suscripción en cesarvidal.tv. Nos sacaba fuera por el anuncio del programa del Gran Reseteo que estaba dedicado a Bill Gates y evidentemente era impensable que pudiéramos hablar de Bill Gates saliéndonos de la ortodoxia, saliéndonos de lo que se puede decir en las redes sociales. Es la segunda vez que nos han censurado y se supone que si nos censuran por tercera vez estamos fuera de YouTube. Lo que pasa que en previsión de que esto pudiera suceder, ya en el mes de septiembre organizamos una plataforma independiente que es cesarvidal.tv para poder seguir difundiendo
todo tipo de informaciones que muchas veces, la mayoría de las veces, no aparecen en los medios convencionales, que están sometidos totalmente a la agenda globalista. Y como comentaba la persona que me estaba presentando, pues cada vez nos acercamos más a ese mundo de George Orwell, de la novela 1984, en la que el Ministerio del Amor era el que se ocupaba de la guerra y donde el resto de los ministerios tenían nombres pomposos y bonitos, pero ocultaban la terrible realidad de una dictadura. Así es, doctor César Vidal, quien le habla es Yemina Tapia, y para esto hay una audiencia ya un poco grande de jóvenes que están ansiosos por saber y también a lo mejor poder simplificar la respuesta y poder responderle en decirle qué es el gran reseteo. Vamos a ver, el Gran Reseteo es el nombre que el Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, porque se reúne en la ciudad de Davos, ha decidido que va a significar el cambio de este mundo desde ahora hasta el año 2030. Supuestamente ese gran reseteo iba a empezar en el mes de enero de 2021, tendría que empezar en este mes, pero finalmente el Foro Económico debió de pensar que la situación es delicada, que hay que ver cómo se desempeña el actual inquilino de la Casa Blanca, no el actual, el que supuestamente va a venir, Joe Biden, a la Casa Blanca, y que por lo tanto prefieren retrasar unos meses hasta la primavera el gran reseteo, el gran reinicio del mundo y el gran reinicio del mundo sobre todo en términos económicos. ¿Qué va a significar esto? Bueno, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial en un vídeo que publicaron que tiene una duración de 1 minuto y medio aproximadamente y que se puede encontrar en cesarvidal.com, simplemente escribiendo en el buscador "no tendrás nada y serás feliz". En ese vídeo de 1 minuto y medio aproximadamente del Foro de Davos se nos dice lo que va a ser el mundo en el año 2030. Ese mundo va a ser un mundo en el que, en primer lugar, la propiedad privada va a desaparecer prácticamente, no tendremos nada, pero seremos felices. Por supuesto, no hace falta que diga que la propiedad privada que no va a desaparecer es la de Soros, es la de Bill Gates o es la del Vaticano, es decir, desaparecerá el resto de las propiedades privadas, pero esas no las va a tocar nadie. En segundo lugar, se nos advierte de que 2.000 millones de inmigrantes ilegales van a ir a los países occidentales. Esto es algo verdaderamente impresionante, porque cualquiera que piense que, por ejemplo, en el continente americano 1.000 millones de inmigrantes ilegales van a entrar en Estados Unidos o en Canadá, o en Europa, en la Unión Europea, 1.000 millones de inmigrantes ilegales procedentes de África y Oriente Medio, se puede dar cuenta que poco va a quedar de la Unión Europea y de los Estados Unidos después de una invasión así. Se nos advierte de que ya no comeremos carne, no formará parte de nuestra dieta, pero eso es bueno porque nos va a hacer bien a la salud y va a hacer bien al medio ambiente. Se nos dice además que Estados Unidos dejará de ser la primera potencia del mundo e incluso al final, supongo que para consolarnos, porque va a ser un mundo sin combustibles fósiles, sin propiedad privada, sin consumo de carne, sin la protección de los Estados Unidos, también se nos informa de que es muy posible que al final de esta década de los años 20 y acercándonos al año 2030 nos encontremos con extraterrestres. Esto puede parecer una película de ciencia ficción, puede parecer una película de terror, pero cuando quien lo dice es la gente del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, al que no hemos elegido ninguno de nosotros, al que ningún país le ha dado poder o mandato para cambiar el mundo, pero que han decidido que van a resetear el mundo y que vamos hacia un mundo distinto, pues evidentemente es para sentirse inquietos. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días o buenas tardes. Es un placer siempre verlo. Buenas noches aquí. Es un placer siempre verlo. Hermano, permítame hacerle una pequeña pregunta. Esto, lo que usted está diciendo, hermano, se parece a Blade Runner. Se parece a alguna novela de K. Dick. Estamos hablando de un mundo... ¿Cómo va a recordar las generaciones futuras, sea cual sea el desenlace de esto? ¿Cómo usted cree que este tiempo va a ser recordado de acá 80, 100 años?
este tiempo Bueno, en el que estamos viviendo? vamos a ver. Evidentemente el Gran Reseteo o la Agenda 2030, que es el nombre que le da la Organización de las Naciones Unidas o la Agenda Globalista, como la denominamos algunos, implica un cambio totalitario de la sociedad de tal envergadura, de tales magnitudes, que evidentemente significa el final de la libertad en este planeta. Es decir, cualquiera que piense que va a tener un atisbo de libertad cuando lo que va a suceder es que no va a disponer de propiedad privada, cuando los medios de comunicación van a estar controlados, cuando la censura se va a poder imponer, como se está imponiendo ya de manera encarnizada en las redes sociales, cuando incluso la independencia y la soberanía de las naciones va a desaparecer, pero a una velocidad extraordinaria, evidentemente se dará cuenta de que incluso esas novelas de ciencia ficción que usted menciona, bueno, pues casi son una excursión de niños de escuela dominical comparado con el futuro que nos preparan de aquí al año 2030. Yo espero que esa agenda no triunfe, que no alcance sus objetivos y que recordemos todo como una terrible pesadilla que finalmente no llegó a consumarse, pues como no se consumaron los planes de gobierno mundial del comunismo o del nazismo, sino que por el contrario, en algún momento conseguimos que esos planes no llegaran a su término último. Pero no cabe la menor duda de que la gente que impulsa la agenda globalista tiene más que decidido ir en esa dirección. Permítame que le dé alguna pincelada en el caso del Perú, ya que estamos hablando para una audiencia que me imagino que será mayoritariamente peruana. Quiero decirles que, aunque ustedes no lo sepan, el actual gobierno del Perú ya ha firmado deuda pública de la República del Perú para dentro de 100 años. Sí. Claro, Es decir, el Perú se ha endeudado para un siglo, lo cual significa que la soberanía, la independencia, la capacidad de maniobra del Perú, pues se acerca a cero. Quiero decirles también que este año tienen unos desafíos de carácter electoral que no son pequeños y quiero decirles que además ustedes han vivido una situación muy convulsa institucionalmente en que se produjo la salida del presidente Vizcarra. A continuación vino un presidente que supuestamente con eso de que era pro familia y pro vida iba a encauzar bien el camino del Perú. Duró 4 días en el poder. Yo creo que un caso de cobardía como ese seguramente no se registra en toda la historia del Perú. Y finalmente ahora mismo hay un gobierno abiertamente globalista que tiene la intención de empujar al Perú pues hacia una situación en la cual electoralmente el país va a ir hacia la agenda globalista, hacia un cambio de constitución y hacia su conversión en un mero protectorado de eso que David Rockefeller llamaba la cábala secreta con la cual queremos crear un mundo solo. Doctor César, también nos gustaría saber el inicio. ¿Cuál es la prehistoria del gran reseteo? ¿Tiene que ver algo el marxismo, el capitalismo? Vamos a ver, nosotros vivimos en un mundo que es muy distinto del mundo en el que nacimos algunos. Yo nací todavía en un mundo que era el mundo de la Guerra Fría, donde había un bloque comunista dirigido por la Unión Soviética que se enfrentaba con un bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y donde había una serie de países entre medias que eran el campo de batalla entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Ese es el mundo en el que algunos de nosotros nacimos. No es el mundo en el que usted nació, porque ese mundo desapareció a inicios de la última década del siglo XX y aunque mucha gente todavía se cree que vive en la época de la Guerra Fría, ya vivimos en un mundo totalmente distinto. Es como si ustedes los han llevado a vivir a Chincha y se empeñan en que no, que siguen viviendo todavía en Lima. Pues no, usted empeñese en que está en Lima, pero cuando salga a la calle no se va a encontrar las calles de Lima, se va a encontrar las calles de Chincha porque está en Chincha ahora. Y eso sucede ahora mismo precisamente con el mundo en el que vivimos. Es un mundo que cambia, es un mundo que no es el de la Guerra Fría y es un mundo en el cual la gran amenaza de dominio mundial es la de la agenda globalista.
Agenda globalista que el propio David Rockefeller definió como una agenda que impulsa una cábala secreta, son palabras no mías, sino de David Rockefeller, y esa cábala secreta pretende crear un mundo solo y pretende crear un mundo solo con una nueva estructura social y económica. Y ese mundo solo, además, no es impulsado por países, sino por personajes particulares que han creado el Club Bilderberg, que han creado la Trilateral, que han creado el Foro de Davos, por ejemplo, a los que nadie ha elegido, ni mucho menos, y que desde luego creen que pueden llegar a controlar el mundo por encima de los Estados-nación mediante organizaciones de carácter supranacional. De manera que no es el marxismo, no es el capitalismo, pero no cabe la menor duda de que el peso de alguna de las grandes instancias de capital es indiscutible e innegable, y tampoco cabe duda de que esa agenda globalista va avanzando y da lo mismo que avance por la izquierda o por la derecha, avanza exactamente igual. En algunos casos, para su avance se basa en partidos situados a la derecha, en otros casos se basa en partidos situados a la izquierda y a veces, como en el caso de España o el caso de Argentina, en partidos de la izquierda o de la derecha. Da lo mismo porque la agenda sigue avanzando. Realmente es algo impresionante todo lo que nos dice, como dijo el conductor del programa, el pastor Luis Mesa. Seguimos su trabajo, doctor César Vidal, la que le saluda es Tania Ríos. Y bueno, estamos realmente impresionados. Grecia, ¿tú qué opinas con todo lo que acabas de escuchar? Sí, efectivamente es todo un cambio que estamos viviendo como sociedad, como personas, como jóvenes. Y como decía el doctor César Vidal, estamos pasando por un gran cambio que tenemos que afrontar y queremos hacer la siguiente pregunta. Doctor César, ¿qué ideología está imperando o impulsando el gran reseteo? Vamos a ver, el gran reseteo está impulsando sobre todo el globalismo. Y el globalismo se basa en una serie de dogmas políticos, sociales y económicos que no son exactamente lo que hemos visto ni en los sistemas socialistas ni en los sistemas capitalistas y que además pueden ser apoyados a izquierda y derecha. Por ejemplo, entre esos dogmas está la creencia en el calentamiento global, un calentamiento global que, de acuerdo a la agenda globalista, derivaría fundamentalmente de la acción del hombre. Sería muy largo el poder detenerme en cada uno de estos temas, pero permítanme que dé alguna pequeña pincelada para que la gente que nos está viendo, pues efectivamente nos entienda. Primero, creer que este planeta se calienta sobre todo por la acción del hombre es una estupidez. Y es una estupidez, además, demostrable históricamente. El planeta Tierra ha vivido 3 periodos todavía más calientes que el actual periodo, y son 3 periodos en los que el ser humano ni tenía automóviles, ni tenía aviones, ni cosa parecida. En el siglo XIII a.C. hubo un calentamiento global que era un calentamiento incluso superior al actual, y evidentemente aquella gente no iba en automóvil, ni tenía chimeneas de fábricas, ni cosas parecidas. En el siglo I a.C. hubo otro calentamiento de este tipo, y desde luego las legiones romanas no iban en camiones, los carros de combate romanos no eran tanques movidos por petróleo, ni las legiones romanas contaban con aviación. Y esto volvió a repetirse en plena Edad Media. En todos los casos, el mayor calentamiento del planeta se debe a la fuente de calor de este planeta, que es el Sol. Y las mutaciones que experimenta el Sol las sufrimos nosotros de la misma manera que si el Sol se apagara, pues moriríamos de manera casi instantánea por el frío espantoso que se apoderaría del planeta Tierra. De manera que en términos históricos eso es una falsedad. Pero sí nos viene muy bien porque eso permite controlar la economía de las naciones. El día de mañana, y esto la agenda globalista no lo oculta, las naciones de Hispanoamérica no van a tener industria, no se va a permitir que se desarrollen
industrialmente. Tienen que ser naciones dominadas, controladas, desprovistas de soberanía y, por lo tanto, no pueden ser naciones ricas y prósperas. Van a ser naciones a las que les vamos a arrancar las materias primas, pero que no se van a desarrollar industrialmente. Y esto ya lo ha anunciado el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces, ¿cómo impedimos que Perú, por ejemplo, tenga una industria? Suponiendo que tengamos un gobierno digno, competente, honrado, que en un momento determinado quiere impulsar la industria del Perú, ¿cómo lo impedimos? Pues simplemente le comunicamos a Perú que no puede desarrollar esa industria porque contribuye negativamente al calentamiento global. Perú podría decir, oiga, pero China calienta supuestamente más, desde luego contamina mucho más que el Perú, también lo hace India, pero le van a decir, usted cállese y obedezca, porque tiene usted una deuda ya para un siglo, ¿eh? Y debería saber que, como dice el libro de Proverbios, el que se endeuda es esclavo de aquel al que le debe la deuda. O sea que cállese usted Perú, o cállese usted Argentina, o cállese usted México, o cállese usted República Dominicana. Ese es un dogma. Otro dogma es la ideología de género. La ideología de género, en la medida en la que promueve la homosexualidad y el aborto, implicaría una reducción de la población mundial, que es algo que efectivamente desea la agenda globalista. Otro dogma sería la inmigración descontrolada, la inmigración ilegal descontrolada, por la sencilla razón de que no hay nación a lo largo de la historia que haya podido soportar el no controlar sus fronteras. Si mañana Perú no tuviera un control de sus fronteras y la gente de los países de alrededor pudiera entrar tranquilamente en Perú, Perú estaría condenado como Estado a desaparecer y su población dejaría de ser una población que es peruana y que toma sus decisiones para ser sustituida por una población en la que a los peruanos se sumarían bolivianos, venezolanos, etcétera, etcétera, que por supuesto no se sentirían peruanos y que harían lo que les parecería bien, que me temo que en la mayoría de los casos no sería buscar el bien nacional del Perú. Y quien dice Perú, pues puede hablar de España o puede hablar de Italia o puede hablar de los Estados Unidos. Ese es otro de los grandes dogmas. Y cuando uno contempla a los que siguen estos dogmas, sea el calentamiento global, sea la ideología de género, sea la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera, uno se encuentra a los globalistas y descubre que esos globalistas están a la izquierda y a la derecha. Y lo mismo lo puede impulsar, por ejemplo, pensando en Argentina, el aborto, un gobierno supuestamente de izquierdas como el de Cristina Fernández de Kirchner, que un gobierno de derechas como era el caso de Macri. Al final, lo que importa es avanzar la agenda globalista y quien la impulse es algo absolutamente secundario. Escuché una opinión de Miklos Lucas, y decía de que en este trabajo del gran reseteo y de la agenda globalista, en donde están pues dos poderes, el poder financiero y el poder tecnológico, él decía de que lo que están haciendo ahora es alquilar, o sea, controlar gobiernos, están influyendo en gobiernos, están imponiendo presidentes, prácticamente están violentando la soberanía de un país, invirtiendo mucho dinero en campañas a través de organismos, de ONGs y otras políticas, y de esa manera están prácticamente poniendo presidentes. Y el otro trabajo también de los organismos internacionales, o sea, estamos viendo que hay todo un orquestamiento mundial que está trabajando en ese sentido. Bueno, concedí una entrevista, creo que de más de hora y media, a Miklos para hablar del gran reseteo y de mi libro Un mundo que cambia, y en fin, fue una experiencia bastante agradable en su momento, y veo que él ha continuado con estos temas posterior a esa entrevista. Yo creo que hay varios poderes que influyen. Sin duda, el poder esencial, como decía el propio David Rockefeller, es esa cábala secreta de la cual conocemos algunos miembros. Es decir, todo el mundo sabe que Soros es un icono, George Soros es un icono de la agenda globalista. Todo el mundo sabe que Bill Gates es
otro de los personajes esenciales en la agenda globalista. Todo el mundo sabe, salvo que quiera cerrar los ojos, que el Papa Francisco y el Vaticano son una pieza clave de la agenda globalista y su última encíclica, el Fratelli Tutti, es absolutamente un manifiesto en favor de la agenda globalista. Eso no tiene ningún género de duda, pero hay otros personajes que son menos conocidos. Les voy a poner un ejemplo que indica hasta qué punto esto no es fruto de una visión conspiranoica, es algo que se puede comprobar. Si van ustedes, espero que no lo hayan borrado de Internet, pero si van ustedes todavía a Google y escriben Our Guardians, nuestros guardianes, se van a encontrar con una foto maravillosa en cuyo centro está el Papa Francisco, a su izquierda hay un cardenal negro, a su derecha está la señora Rothschild, y después hay una serie de personajes que aparecen descritos en esa página web y que forman parte de esas grandes oligarquías financieras y tecnológicas. Y además tienen la desvergüenza de definirse como Our Guardians, nuestros guardianes. Vivimos en un mundo que necesita guardianes, por supuesto no nos han dejado elegir a nuestros guardianes, pero ya sabemos que han decidido que entre esos guardianes está lo mismo la banca Rothschild, que está el Papa Francisco y la Santa Sede, que está el Foro de Davos o otras organizaciones de ese tipo. Y esos poderes, que es verdad que en muchos casos son tecnológicos, en otros casos son poderes financieros, en otros casos son poderes de carácter social y en otros casos son poderes de carácter espiritual, factor en el que hay gente que no entra, pero que es muy importante entrar, efectivamente tienen una agenda de dominio mundial y el que no lo quiera ver, pues ciertamente peor para él. Hermano, una consulta pequeña. Estas personas, ¿cómo podrían reaccionar? Porque entiendo que evidentemente en algún momento van a haber países que van a estar en contra de esto. No sé si pase una década, 2, 3 de impuesta, de ya corriendo esta agenda. ¿Esto podría provocar en algunos países un rechazo incluso electoral, la vuelta hacia gobiernos más patriotas, más, no sé si nacionalistas, pero más imbuidos en lo suyo? ¿Cómo podría reaccionar esta élite ante una situación que se diera en regiones del planeta así? ¿Cuál cree usted que sería la reacción? Yo creo que esta élite está de manera muy clara intentando que no puedan suceder cosas que descarrilen, que detengan o que realmente impidan el triunfo de la agenda globalista. Y entonces eso discurre por distintos lugares. Por ejemplo, en el caso de las elecciones, bueno, pues vamos descubriendo que no es tan difícil, primero, ofrecer una información a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que dirijan el voto de los ciudadanos en la dirección que quiere la agenda globalista. Vamos descubriendo también que si hay en un momento determinado que amañar unas elecciones, que falsear unas elecciones, se falsean las elecciones. Vamos viendo que si en un momento determinado las elecciones falseadas no dan el resultado que queríamos, pues entonces lo que sucede es que podemos organizar una revolución de colores como las que han existido en el este de Europa y conseguimos que llegue al poder quienes nosotros nos apetece que lleguen al poder, de manera que en términos de lo que son las elecciones, los partidos que llegan al poder, los presidentes que llegan a la casa presidencial, digamos que esto está muy trabajado. Puede haber algún momento en que la cosa se les escape, pero esto está muy trabajado, muy testado y yo creo que en términos generales se ponen muy nerviosos cuando se descubre la conjura, la conspiración, pero si no se sienten muy felices porque lo tienen muy avanzado. En otros casos esto es más complicado. Y voy a poner un ejemplo que me parece muy importante porque tiene que ver con Hispanoamérica de manera directa y porque esto afecta también de manera directa al Perú. A inicios del año 2019 tiene lugar en Bogotá, Colombia, un gran concilio, una mega reunión,
un inmenso aquelarre de las organizaciones lobbies, de las organizaciones gays, de las organizaciones de ideología de género de Hispanoamérica. En esa gran reunión, en la que intentan ver cómo avanza la agenda globalista, sobre todo en el terreno de la ideología de género, estos lobbies, estas organizaciones gays, llegan a 3 conclusiones, 3 por unanimidad. Primera conclusión: la agenda globalista, la ideología de género, estaba frenada en Hispanoamérica a inicios del año 2019. No era lo que ellos querían, esperaban desde hacía años que esa agenda habría llegado a sus últimos objetivos, pero lo cierto es que esa agenda había quedado frenada, paralizada. Segunda conclusión, enormemente importante: la culpa de que esa agenda estuviera frenada en Hispanoamérica la tenían las iglesias evangélicas. Y aquí el razonamiento de los lobbies gays era muy claro. La idea de ellos era: nosotros contamos con que el gran poder espiritual, el gran poder religioso en Hispanoamérica era la Iglesia Católica, y por lo tanto sabíamos que el único problema con la Iglesia Católica era el poder establecer el precio. Pero solo el precio. La Iglesia Católica al final pactaría con nosotros siempre que entregáramos el precio que la Iglesia Católica considera que es el indispensable, el mínimo que tiene que entregarse. Y como además la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, y lo que se decide en la cúspide de esa pirámide es lo que se hace. El católico de abajo podrá hablar mal del Papa Francisco, podrá enfadarse, podrá indignarse, pero al final el que está en lo alto de la pirámide toca el silbato y todo el mundo se pone en fila y sigue en la fila, aunque sea maldiciendo, pues evidentemente con la Iglesia Católica no tendríamos problemas. Pero estos malditos evangélicos han salido de debajo de las piedras y nos han frenado en toda Hispanoamérica lo que es el avance de la ideología de género. Y son ellos, no la Iglesia Católica. Si alguien es tan tonto como para creer que es la alianza entre católicos y evangélicos, es que no sabe dónde tiene la mano derecha. Porque esos lobbies gays, esas ONGs gays sí que tienen claro que no es la Iglesia Católica y son los evangélicos. Tercera conclusión, y es muy importante: tenemos que infiltrar y que destruir a los evangélicos. Y esto no es una cuestión de quién se elige como presidente, como congresista, etcétera. Esto es la cuestión de que es un grupo social que ha frenado nuestra agenda. No lo han hecho los gobiernos, no lo ha hecho la Iglesia Católica, no lo han hecho los presidentes, lo han hecho los evangélicos en la calle, y por lo tanto tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y de entonces acá, que estamos hablando de 2 años, esa labor de infiltración, de intentar desacreditar, de neutralizar a los evangélicos ha avanzado mucho. Sería muy largo hablar eso, seguramente nos llevaría, vamos, el tiempo de un programa como este entero. Pero quiero decir que efectivamente, por un lado, amañar las elecciones, impulsar al electorado en una dirección, avanzar de esa manera es relativamente fácil, pero luego existe una gran piedra en el camino que las propias organizaciones gays de Hispanoamérica han identificado, y que son las iglesias evangélicas. Insisto, no la Iglesia Católica, no la alianza de católicos y evangélicos, las iglesias evangélicas. Así es, doctor César Vidal, como lo estamos viendo, gracias a Dios que en medio de este tiempo todavía ha levantado, y como hemos visto aún mismo aquí en Perú, que las iglesias evangélicas se levantaron para que las puertas de las iglesias puedan ser abiertas y podamos retornar a la casa de Dios. Pero también tenemos una audiencia conectada que ha estado dejando sus preguntas, muchos jóvenes que están mandando saludos ya de República Dominicana, Chile y a lo largo de todo el Perú. Pero queremos leerle esta siguiente pregunta que ha dejado la audiencia, a ver si producción ahí nos ayuda con la pregunta, y nos dice lo siguiente Richard: ¿las vacunas contra el COVID forma parte del reseteo? Bueno, las vacunas contra el COVID, yo diría que el COVID, en realidad, o más bien la gestión que se ha hecho del coronavirus, de la COVID-19, ha sido algo que ha ayudado muchísimo a la agenda globalista. Y esto no lo digo yo, lo dijo George Soros.
A principios del año pasado, del 2020, George Soros apareció en una de esas entrevistas que aparece en multitud de idiomas y en multitud de países, y en una de esas entrevistas él decía que la crisis de su vida era la crisis del coronavirus, y que lo era porque el coronavirus iba a crear unas condiciones, un contexto que iba a permitir que avanzara la agenda globalista. Esto lo dijo Soros, no lo digo yo. Es verdad que yo había llegado a la misma conclusión y en el epílogo de mi libro Un mundo que cambia yo apunto en esa dirección, pero finalmente Soros apareció para decir que efectivamente es así. Y no cabe la menor duda de que la mala gestión del coronavirus ha permitido poner en funcionamiento multitud de experimentos sociales. Es decir, de pronto pues hemos visto hasta qué punto los medios de comunicación dicen lo que les digamos que digan, hasta qué punto la población hace lo que le digamos que hace, hasta qué punto podemos ocultar datos o manipularlos y la pobre población pues obedece, hasta qué punto les decimos que se pongan una mascarilla o que mantengan una distancia social. Perdón, que por cierto no tiene ninguna relevancia al final frente al coronavirus, entre otras cosas porque, por ejemplo, si alguien estornuda como yo ahora y tengo coronavirus, esa nebulización no se queda paralizada a 2 metros de distancia, sino que vuela 30 metros. Imagínense ustedes si tuviéramos que mantener una distancia social de 30 metros entre unos y otros, pero no cabe la menor duda de que esta epidemia es una epidemia que ha permitido testar y comprobar hasta qué punto se puede manipular a millones de personas, ha permitido arruinar totalmente a los países y colocarlos en una situación de debilidad para enfrentarse con la agenda globalista, y a día de hoy no sabemos en qué va a acabar. Una última nota en relación con la vacuna. A diferencia de otras personas, yo no soy contrario a las vacunas de por sí. Yo creo que hay vacunas que han salvado la vida de la gente, seguramente menos de lo que se piensa, pero han contribuido a salvar muchas vidas. Creo que son un avance médico y, en principio, yo no soy contrario a las vacunas en general. Pero, desde luego, no seré yo quien se ponga una vacuna que tendría que haber tardado unos 5 o 6 años en comprobarse que esa vacuna funciona y que quieren vendernos e inyectarnos en 6 meses. No seré yo quien se ponga una vacuna que, por ejemplo, en lugares muy azotados por el coronavirus, como es el caso del estado de Nueva York, en Estados Unidos, se da la circunstancia de que médicos y enfermeras han dicho que ellos no se la ponen de momento porque ha pasado muy poco tiempo y no lo ven seguro. No seré yo quien se ponga una vacuna en un lugar como España, el gobierno, que es el gobierno que peor lo ha hecho en todo el mundo, el segundo es el de Perú, pero el primero es el de España, ha dicho que ellos no se ponen la vacuna porque hay gente que se la tiene que poner antes. Gesto de noble generosidad del gobierno español que, en fin, algunos interpretamos de una manera menos noble y menos generosa, ¿no? Y no seré yo quien se ponga una vacuna que la empresa Pfizer, que la comercializa, ha firmado un contrato donde se lava las manos de cualquier mala consecuencia médica de la vacuna. Es decir, si yo me pongo la vacuna y me produce unos efectos secundarios negativos, incluida la muerte, la empresa Pfizer, que tiene un récord de matar gente con sus productos médicos en todo el mundo y que ha pagado en multas solo en Estados Unidos miles de millones de dólares de indemnización a gente que ha sufrido los efectos de sus productos médicos, pues no seré yo quien se ponga una vacuna donde la Pfizer ya de entrada me dice que si me pasa algo, incluido el que me muera por su vacuna, ellos se lavan las manos, no se hacen responsables y no me van a dar ni siquiera $1 de indemnización. Esa es mi opinión personal. No necesariamente la tienen ustedes que seguir, pero yo personalmente, desde luego, la vacuna actual, en la medida de lo posible, no tengo la menor intención de ponérmela. Así es, como hemos hablado un poco de que han intervenido y una gran intervención existe, se puede decir, en los países, pero como ciudadanos, ¿hasta qué extremo puede llegar esta intervención de que la agenda global se pueda cumplir
¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál sería el límite, como nosotros, la intervención que puede tener como ciudadanos, de que nos convertamos en una ID solamente, de que aún mismo aquí en Perú se está viendo unas nuevas leyes, de que ya van a tener, si tenemos cierto monto de dinero en nuestras cuentas privadas, el gobierno ya va a tener intervención en nosotros? Entonces, como ciudadanos, a tal punto, ¿dónde pueden llegar? ¿Cuál sería el límite? Bueno, pues vamos a ver, el límite no existe, y le voy a dar dos ejemplos que no es que vayan a pasar o que pueden pasar, sino que ya han pasado. Ya han pasado. Por ejemplo, en términos de libertad de expresión, no hablo solo de la censura, que hoy mi productor me comunicó que YouTube nos ha echado de nuestro canal de YouTube por 2 semanas porque anunciamos un programa sobre Bill Gates. Si llegamos a poner el programa de Bill Gates, no sé lo que hubieran hecho con nosotros. No solo hablo de eso, es que ya hay países en Europa Occidental, en la Unión Europea, que censuran hasta las conversaciones privadas en la familia. Es decir, no solo es que usted no puede hablar en contra de la ideología de género en público, no solo es que si usted es un pastor que predica contra las prácticas homosexuales le llevamos a la cárcel, como ahora está sucediendo con un pastor evangélico en Alemania. Es que en Noruega se acaba de aprobar una ley que si uno critica en la intimidad de la familia la ideología de género, puede ser castigado penalmente. Es decir, si uno en el curso de una cena, de un almuerzo, está con su esposa, con sus niños, y resulta que viene pues su hermana y su cuñado, y de pronto dice: a mí esto de la ideología de género me parece intolerable, a mí las prácticas homosexuales me parecen antinaturales, cualquiera de estas cosas, y su cuñado lo denuncia y dice: estábamos en medio de una comida privada, íntima, en casa, pero de pronto mi cuñado empezó a decir esto. Bueno, pues la ley noruega capacita al Estado para meter a esa persona en prisión. De manera que ya ni siquiera la libertad de expresión va a poderse dar dentro de la familia. Yo nací en una dictadura en España, durante la dictadura de Franco. Hombre, no podías decir nada sobre la dictadura fuera de casa, pero al menos en casa mi padre criticaba muchísimo al general Franco y nunca lo detuvieron, ni lo llevaron a una comisaría, ni cosa parecida. Eso ahora puede suceder en Noruega, país por otros aspectos muy avanzado, si efectivamente se da la circunstancia de que alguien te denuncia una conversación privada. Eso en cuanto a la libertad de expresión. Siguiente cuestión que has mencionado y que me parece muy importante sobre el uso del dinero. La norma de Perú es una copia de una norma canallesca, criminal, infame, que en su día impuso en España un ministro de Hacienda que se llamaba Cristóbal Montoro, que si en España hubiera justicia estaría en prisión. Porque de hecho este hombre, como han dictaminado después los tribunales de justicia de la Unión Europea, pisoteó, realmente machacó, trituró derechos ciudadanos elementales en favor del Ministerio de Hacienda en España. ¿Qué decidió el señor Montoro, criminal que sigue yendo por las calles pero que debería de estar en una lóbrega mazmorra? Pues decidió que, por ejemplo, era delito tener más de 1.000 euros en casa. Si tú tenías más de 1.000 euros en casa, eso era un delito. Todo tu dinero tiene que estar en el banco. Y además, cualquier transacción, cualquier compra que tú hagas y que pase de los 1.000 euros, tiene que hacerse a través de banco también. Y no la puedes hacer con dinero en efectivo, con dinero cash. Puedes comprar una barra de pan, puedes comprar media docena de huevos, puedes comprar 1 kilo de carne, pero a partir de los 1.000 euros, cualquier transacción tiene que pasar por banco. ¿Qué significa esto? Esto significa que si en cualquier momento se produce un corralito, una crisis financiera, una situación que colocaría a muchas familias en una situación difícil, tú no puedes disponer del dinero que has ahorrado con tu trabajo a lo largo de tu vida para enfrentarte con esa situación. Porque el dinero lo tenemos a buen recaudo para ayudar a nuestros amigos de la banca.
y decidiremos el dinero que te dejamos sacar a la semana. A lo mejor a la semana, pues somos generosos y te dejamos sacar $25 o menos. Pero en cualquiera de los casos tú no puedes utilizar tu dinero, con lo cual te tenemos absolutamente apresado. Porque es que hasta para salir del país necesitas algo de dinero. Tendrás que pagar un tren, tendrás que pagar un autobús, tendrás que pagar un billete de avión. Ni los sueñes. Te tenemos controlado. Y cuando yo vi que esa medida se aprobaba en Perú, que por cierto se están aprobando medidas muy inquietantes y muy preocupantes en los últimos meses, yo inmediatamente pensé, bueno, ya los han reducido a la situación de España. Su dinero va a ser un dinero que efectivamente no van a poder disponer de él con libertad, van a tener controlada la libertad económica de los peruanos que tengan por lo menos un poquito, un mínimo de libertad económica, y por supuesto va a ser gente mucho más fácil de doblegar, de dominar, de aplastar contra el suelo, porque efectivamente hemos dictado normas de este tipo. Y claro que eso forma parte de la agenda globalista, y claro que eso ya ha sucedido antes en otras naciones como es España, y claro que lamentablemente todo indica que Perú, como otras naciones de Hispanoamérica, van en la misma dirección. Es decir, vamos en una dirección donde esa élite, esa cábala secreta, va a controlar a las naciones y donde además incluso las clases medias, que son la base de la prosperidad de una nación, bueno, pues las vamos a ir empobreciendo cada vez más para que no puedan reaccionar y para que se sometan de la manera más sumisa a aquellos dictados que nosotros queramos imponerles. Esa es la situación en Perú. Y me da un inmenso pesar, porque el Perú es una nación a la que yo amo entrañablemente, pero yo me voy dando cuenta de todo lo que sucede en Perú y de verdad que es estar viendo una película que ya has visto en otros cines. Claro, y como vemos también no somos el único país, sino que inclusive Chile tiene el impuesto al lujo. También lo quieren aplicar en más países. Entonces, Fabricio, Pastor, ¿qué podemos ver en medio de esta situación que ya estamos viviendo como país, pero también a lo mejor como Sudamérica, que estamos ya en camino a esta agenda globalista? Hermano, una cosita. Hermano, lo que usted está diciendo me hace recordar en la congregación, en la vida. Tengo muchos amigos que son de Venezuela. Acá en Perú hay bastantes venezolanos. Y todo el mundo me dice, esto que está ocurriendo hoy en Perú, lo hemos vivido en Venezuela. Así es como comenzó. Así comenzó en Venezuela. Vamos a ver, lo que se está viviendo en Perú, yo no quiero que no duerman ustedes tranquilos esta noche, nada más lejos de mis intenciones, pero lo que se está empezando a ver en Perú es peor que lo de Venezuela. Es decir, la situación de Venezuela es una situación muy mala que ha derivado en una situación verdaderamente de alarma social al cabo de los años, pero la situación en Venezuela fue simplemente el ir destripando desde dentro, el ir desventrando el sistema democrático que había en Venezuela e ir implantando una dictadura de izquierdas. Y en ese sentido, incluso mientras hubo dinero, pero hubo un momento en que el dinero se acabó cuando bajó el precio del petróleo, mientras hubo dinero hubo mucha gente de las clases más humildes a las que se permitió subvencionar y que vivieran sin trabajar. Y evidentemente no puede sorprender que esas clases más humildes pues votaran a Hugo Chávez y le dieran un triunfo electoral tras otro porque estaban totalmente subsidiadas desde el poder. Cuando en un momento determinado Barack Obama y el rey de Arabia Saudí pactan la bajada del precio del petróleo, pues eso para un país como Venezuela, que el 90% de sus exportaciones eran petróleo, incluso aunque Venezuela hubiera tenido políticos honrados y competentes, no eran ni una cosa ni la otra, pero incluso si los hubiera tenido, hubiera sido un golpe terrible. Si además los políticos son corruptos e incompetentes, como es el caso del chavismo, eso ha llevado a Venezuela a la situación actual. Esa es la descripción de lo que pasó en Venezuela. Lo que está pasando en Perú es más grave porque es un proceso en el cual se puede mantener la sensación de que hay unas instituciones democráticas funcionando,
Aparentemente no vamos hacia una dictadura, no va a haber un Hugo Chávez gobernando el país, ni mucho menos, pero por el contrario estamos acabando con una serie de libertades de los ciudadanos que les impide que efectivamente reaccionen. Y en ese sentido, o sea, siento decir esto, me gustaría decir, pues hombre, se parece a lo de Venezuela, puede pararse en algún momento con relativa facilidad durante años, como ha pasado en Venezuela. Pero lo cierto es que la cuestión de Perú se parece mucho más a determinado tipo de golpe que se ha dado en otros países, donde no se aprecia el golpe, donde incluso puedes hablar de que hay conquistas democráticas, como puede ser en un momento determinado la legalización del aborto o del matrimonio homosexual, y donde el país se convierte en esa imagen que yo utilizo a veces, que es como si uno echara mano de un huevo, al huevo le hace un agujerito abajo, le quita la clara, le quita la yema, queda una cáscara vacía, pero si la enseñas parece que tienes el huevo. No, es una cáscara vacía. Bueno, pues Perú ha entrado ya en un proceso que yo desearía de todo corazón que fracasara, pero en ese proceso ha entrado ya, en el cual efectivamente el huevo va a ver cómo le quitan la yema y la clara, y lo que va a quedar pues es finalmente la cáscara vacía. No va a ser como Venezuela, que no ves ni la cáscara ya. No, en el caso de Perú hasta podemos presentarlo como un avance del progreso mundial. Y si en las próximas elecciones efectivamente acaba llegando al poder pues un presidente conservador pero cobarde, como el que duró 4 días en Perú, que sería muy católico, iría mucho a misa, sería muy pro familia, sería muy pro vida, pero aguantó 4 días, y eso es bochornoso. No hay que tener solo un perfil ideológico, hay que tener integridad y valentía también. O si llega uno como el actual, que está situado claramente en la agenda globalista, pues el futuro del Perú es desaparecer como nación soberana, porque ya ha ido dando una serie de pasos en esa dirección. Por ejemplo, endeudarse para 100 años. Es algo sorprendente, en realidad, como dice, ¿no? Aparentemente no estamos viviendo pues bajo democracia, pero aparentemente lo estamos haciendo, pero como dices, también mencionó anteriormente, los medios de comunicación también tienen mucho que ver en todo esto con el lenguaje que ellos manipulan. Realmente tratan de aparentemente engañar a las personas que todo está bien, pero no lo es, no es así. Bueno, vamos a ver, no es que aparentemente intenten engañar, engañan con una desvergüenza verdaderamente pasmosa. Es decir, vamos a ver, no van a hablar de aborto, porque aborto suena mal. No van a hablar de que acaban con vidas inocentes, porque eso es darle la razón al que está enfrente. Les van a hablar a ustedes de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿Y quién estaría en contra de los supuestos derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Pero no es nada más que el letrero para enmascarar el aborto. Les van a hablar a ustedes de leyes en contra de la discriminación por razón de género, y eso suena bien, una ley que es contraria a la discriminación, en ese caso por razón de género, pero eso es simplemente el letrero con el que velan, con el que tapan que el que no se someta a la ideología de género lo van a destruir, le van a decretar la muerte civil. En un momento determinado, cuando ustedes defiendan la familia y la vida, dirán que son ustedes la ultraderecha, los fanáticos religiosos o los fascistas. Mientras que aquellos que pretenden acabar con decenas de miles de vidas en los abortorios cada año, pues son las estandartes del progreso y el avance social en el Perú. Es decir, esta manipulación es algo que yo creo que ustedes ya han visto en más de una ocasión. Y, por supuesto, es algo que va a ir a muchísimo peor, eso no lo duden. Y por si tienen dudas sobre cómo funcionan los medios de comunicación, recuerden ustedes las primeras manifestaciones de evangélicos que se manifestaban delante del legislativo, que había una auténtica multitud delante de las instituciones en contra de leyes de ideología de género, y la prensa, por supuesto, no sacaba a nadie ni sacaba esas manifestaciones. Es decir, de alguna manera, si ustedes quieren que la gente se entere de la realidad, no de la falsedad
con el cartel de realidad que ofrecen la mayoría de los medios de comunicación, pues van a tener que entrar en medios de comunicación independientes. Es decir, igual que ahora están ustedes transmitiendo esta entrevista, tendrán que pensar en cómo transmitir en este medio o en otros medios parecidos aquello que los medios no cuentan, o cómo van a acudir a medios como es el caso de los programas que yo dirijo, que cuentan lo que la mayoría de los medios ocultan, porque deja de manifiesto las vergüenzas de la agenda globalista. Y entonces esa es la situación en la que ustedes se encuentran. Sí, Pero, hermano, permítame hacer dos preguntas finales, hermano. Primero, ¿cuál debe ser entonces el rol de la iglesia? Porque sabemos que Jehová reina, él sigue sentado en su trono. Y la segunda pregunta es, hermano, ¿qué consejo le daría a usted? Porque lo he escuchado mucho, sobre todo entre jóvenes cristianos devotos de sana doctrina, que están buscando comunidades autosostenibles en algún lugar en donde el Estado difícilmente pueda llegar. ¿Qué les diría usted a ellos? ¿Es correcto ese pensamiento o no? Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones ahí. En primer lugar, yo creo que la función del pueblo de Dios, de los discípulos de Cristo, Jesús la dejó expresada con enorme claridad en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y esa sal, que es la que evita que en un momento determinado se pudra, se corrompa la sociedad, no puede quedarse en el salero. Es una sal que tiene que actuar para evitar que esa sociedad se pudra y se corrompa, como la sal en la época de Jesús actuaba precisamente como elemento de preservación, de conservación. Y esa luz del mundo, que no es una luz más, es la luz del mundo, no se puede apagar, o como dice Jesús, no se puede colocar debajo del almud, tiene que iluminar a los demás, porque si esta sociedad que no tiene luz es una sociedad donde esa luz no brilla, seguirá caminando en tinieblas, tropezará y se romperá la crisma nacional en algún momento de su historia. Y por lo tanto la Iglesia lo que tiene que ser es ser sal y luz. ¿Esto en qué se traduce? Esto, hablando en términos prácticos, ¿a dónde va? Bueno, va a que recordemos la doctrina clara de la Biblia del cuerpo de Cristo, bajo la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, porque los creyentes bíblicos creemos que la cabeza de la Iglesia es Cristo, no un señor que vive en Roma, sino que es Cristo. Bajo la cabeza, que es Cristo, hay gente que es mano, hay gente que es pie, hay gente que es rodilla, hay gente que es cadera, pero todos intentamos, conjuntados y bajo la dirección de la cabeza que es Cristo, aportar a nuestra sociedad esa sal y esa luz. Eso significa que el pastor tiene que ser pastor, salvo que reciba un llamamiento muy claro de Dios para que deje de ser pastor. No tiene ningún sentido que el pastor sea congresista, salvo que sus días tengan 48 horas y pueda hacer las dos cosas a la vez. Claro. Eso significa que el que enseña tiene que enseñar. Eso significa que el que sirve con misericordia, y tú de eso, Fabricio, sabes bastante, pues es el que va a servir con misericordia, quizá llevando alimentos a aquellos que se morirían de hambre si no hubiera cristianos que les llevan alimentos. Eso significa que aquellos que dan un testimonio profético arrojando luz de una manera especial no se van a callar ni se van a dejar silenciar. Es decir, dentro del cuerpo de Cristo cada uno tiene que ver qué tipo de miembro es y conjuntado con los otros miembros y bajo la dirección de la cabeza tiene que ver cómo actúa, evitando el yugo desigual con los infieles, dicho sea de paso al mismo tiempo. Ahora, la pregunta que tú mencionas, ¿qué pasa si de pronto hay gente que dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es que nos marchamos? En Lima, el día menos pensado, deja de haber luz, el día menos pensado hay una crisis de abastecimiento, no vamos a encontrar ni pan en las panaderías, vete a saber el desorden que puede haber, lo mismo estamos con un toque de queda, vámonos al Valle Sagrado de los Incas y creamos una comuna, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo, en principio, no soy contrario a que haya colonias que se autoabastecen y que son de creyentes, pero sí quiero recordar que la oración de Jesús al Padre, en un momento muy especial, muy delicado y muy trascendente de la vida de Jesús, es que no los saques del mundo, sino que cuides de ellos en el mundo.
Si alguien decide crear una explotación agrícola y eso no le saca del mundo, a mí me parece bien. Es decir, ha llegado a la conclusión de que, mira, no hay manera de que salga adelante un negocio en la ciudad en la que vivimos, pero oye, si a lo mejor organizamos una explotación agrícola, podríamos mantenernos a nosotros, a nuestras familias, ayudar a otros. Bien, esa idea me parece bien. Habrá que buscar la dirección del señor, el asesoramiento y el consejo de técnicos, etcétera, pero esa idea, en principio, no me parece mal. Sí me parecería mal si vamos a copiar el sistema monástico católico de retirarnos del mundo y así retirados del mundo y de sus vanidades no somos ni la sal de la tierra ni la luz del mundo, pero se supone que vamos a estar tranquilitos. Eso me parecería una traición. Ahora, si la idea es que simplemente vamos a buscar una forma de vida alternativa, no vamos a abandonar el mundo, no vamos a dejar de ser sal y luz, no vamos a dejar de dar testimonio, bueno, pues me parece que es algo que puede ser aceptable según cada persona y cada circunstancia. Hemos visto también un poco las reacciones en redes sociales, hermano César, y podemos ver jóvenes que en la parte donde usted dijo, no es que hoy día no los quiera dejar dormir, pero vemos a jóvenes también un poco preocupados, a lo mejor no tenían conocimiento de esta información que hoy estamos entregando en este programa Generación y donde ellos también están dejando sus preguntas. Pero lo que nos llama la atención de los comentarios es, somos un poco a lo mejor conspiranoicos al poder hablar de estos temas, o es algo de lo que sí se tiene que llevar a la mesa, sobre todo en jóvenes cristianos. Vamos a ver, yo creo que hay conspiranoicos y continuamente están diciendo estupideces, o sea que eso es algo que para mí es bastante claro, y te hablan de los reptilianos o de los extraterrestres o vaya usted a saber de qué. Eso me parecen necedades, me parecen pavadas. Pero la idea de que vamos hacia un nuevo orden mundial y que hay una agenda globalista, insisto, eso lo cuenta David Rockefeller en sus memorias, cuando en un momento determinado él dice: se nos ha acusado, a mí y a mi familia, de actuar en contra de los intereses de nuestro país, de los Estados Unidos, y de formar parte de una cábala secreta que pretende el poder construir una nueva estructura global integrada de carácter económico y social, un nuevo mundo, si ustedes quieren, dice David Rockefeller. Y acaba esta exposición diciendo: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Eso no es un conspiranoico hablando, eso es el propio David Rockefeller diciendo lo que efectivamente piensa y a lo que ha dedicado décadas de esfuerzo a lo largo de su vida. Pero cualquiera que oiga a George Soros en alguna de sus entrevistas, y hay algunas que aparecen subtituladas en español en YouTube, o cualquiera que escuche las entrevistas de Bill Gates, se da cuenta de lo que hay. Cuando una persona como Soros te dice en ocasiones me siento como Dios, o una persona como Bill Gates está preocupada sobre todo por no morir nunca, y por el hecho de que efectivamente vamos a poder ser como dioses, pues evidentemente uno puede identificar la raíz espiritual que hay detrás de esto. Y por cierto, quisiera recordar, no sé si lo he dicho antes, que YouTube ha censurado el canal de YouTube del programa La Voz que yo dirijo por anunciar, no por emitir, por anunciar un programa dedicado, un programa que se llama El Gran Reseteo, dedicado a la figura de Bill Gates. Programa que se puede ver en cesarvidal.tv si uno está suscrito a ese canal. Pero programa donde no hay nada más que ver las afirmaciones de Bill Gates, trozos de sus entrevistas, declaraciones, etcétera, para darse cuenta de que no hay nada de conspiranoia en todo esto. Hablan con enorme claridad. Cuestión aparte es que los medios prefieran callarse, prefieran retener su publicidad y prefieran no buscarse complicaciones. Porque claro, si evidentemente te pueden cerrar un canal de YouTube como el de La Voz de César Vidal, que tiene 200.000 suscriptores, solo por anunciar un programa sobre Bill Gates, pues el dueño de una radio, de un canal de televisión o de un periódico inmediatamente decide que lo más prudente es callarse y no buscarse problemas contando la verdad a sus lectores, a sus oyentes o a sus televidentes.
Doctor César Vidal, ¿cómo está? Una consulta. Nosotros como pueblo de Dios, ¿qué es lo que nos espera de aquí a 10 o 20 años ante esta situación que estamos viviendo de la agenda global? Y respecto a las nuevas generaciones, ¿de qué manera pueden resistir o enfrentar ante esta situación? Yo no sé cuál va a ser la situación de aquí de 10 a 20 años, ¿eh? Y además yo tengo un enorme respeto por la palabra de Dios, y la palabra de Dios se expresa muy claramente en Deuteronomio que cuando alguien se pone a anunciar lo que va a suceder en el futuro y no sucede, aunque diga que es un profeta, es un embustero, y Dios ha dejado de manifiesto que lo que ha dicho es falso. Yo, desde luego, no tengo la menor intención de incurrir jamás en mi vida en ese tipo de conducta. Yo puedo señalar aquellas cosas que pueden suceder si lo sé, puedo señalar lo que podría suceder o tiene visos de suceder, y puede, como en este caso, que le conteste: no tengo la menor idea, yo no sé lo que va a pasar de aquí a 10, 15 o 20 años, eso está en manos de Dios, pero desde luego lo que no se me va a ocurrir va a ser lanzar profecías de esas que un año después las ves y de las 20 y tantas profecías no han acertado ni una, a pesar de lo cual la gente sigue escuchando a esos falsos profetas. No es mi caso, no lo puedo decir. Ahora, en el caso de la situación de los jóvenes, vamos a ver, los jóvenes están en una situación en la que de manera casi inmediata, no inmediata, pero casi inmediata, van a recibir el testigo de la generación actual, y esos jóvenes tienen que ser conscientes de que su llamamiento es a ser sal y luz, y de que la única base que tienen para avanzar en esa dirección es precisamente la Biblia. Y esto es algo que, por ejemplo, Pablo se lo deja muy claramente de manifiesto a Timoteo en su última carta, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos del 10 en adelante, donde Pablo le dice 3 cosas al joven Timoteo. Primera, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No solo un 10%, un 20%, un 50% los que viven en Venezuela o en Cuba, no, todos. Esa persecución a veces puede implicar el exilio, la muerte, la cárcel, a veces las burlas de tus compañeros de universidad, a veces las risas de tus compañeros de escuela, a veces el desprecio de tus compañeros de trabajo, pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo, aquellos que engañan irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose a sí mismos, llegando a creerse sus propias mentiras. Y eso creo que no hay nada más que mirar alrededor nuestro, ver a periodistas, a financieros, a políticos, para darse cuenta de que es verdad, y lo que tenemos que esperar es que en términos generales vayan de mal en peor. Seguirán engañando a otros y al mismo tiempo se engañarán a sí mismos y se creerán sus mentiras. Tercero, y aquí Pablo es muy claro y muy positivo, tú, Timoteo, aférrate a lo que conociste, aférrate a la Biblia, porque la Biblia es la que te puede hacer sabio para saber que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, y por lo tanto la Biblia es la que también te puede dar la formación para ser una persona cabal al servicio de Cristo. De modo que esa es la historia entre los jóvenes. Primero, que sean conscientes de que esta vida no es un camino de rosas y que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, en mayor o menor medida, padecerá persecución. Segundo, que tengan en cuenta que los que mienten seguirán mintiendo y mintiéndose incluso a sí mismos. Y tercero, que el único suelo firme, la única roca sólida a la que pueden aferrarse y sobre la que pueden pararse es la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Hablando de es la gran jóvenes... importancia del tema, Tania, de lo que estamos hablando, pero también nos gustaría poder resaltar el comentario de nuestra amiga y compañera aquí de Generación de Catherine Lobato, a quien le enviamos un fuerte saludo, y donde nos dice el comentario: la agenda globalista es una realidad, por favor comprendamos la importancia del tema. También tenemos a Jimena Maita y nos dice en el siguiente comentario: pues debemos manifestarnos como sociedad civil y formar plataformas de control y resistencia. Tenemos el arma más poderosa, la verdad, la lectura de la realidad tal como Dios nos las muestra en su palabra escrita a través de la creación y que nos deja en la Biblia.
Y a ver si producción me ayuda, tenemos la siguiente pregunta, doctor César Vidal, y donde nos dice Kevin, ¿qué podemos hacer desde nuestra condición de ciudadanos ante la imposición de la agenda globalista? A lo mejor nos encontramos un poco limitados como ciudadanos. Bueno, vamos a encontrarnos enormemente limitados como ciudadanos y aunque algunos no lo sepan, ya han empezado a limitarnos. En el curso de lo que llevamos de programa, que llevamos más de 1 hora y cuarto, pues hemos hecho referencia a cómo efectivamente ya hay medidas que se han tomado para limitarnos, no que se van a tomar, que seguramente vendrán, sino que ya se han tomado para limitarnos y eso me parece que es bastante claro. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Miren, busque cada uno de ustedes cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo y actúe de esa manera. Y eso es enormemente importante. Y busquen la manera en que el Señor les llama a ser sal y luz. Una consulta, César. Yo leí un artículo tuyo en Protestante Digital que me gustó mucho. Los datos que se daban ahí eran interesantes porque se hablaba, el artículo era tuyo y hablaba del crecimiento de la población evangélica en Latinoamérica. Me interesó mucho porque el dato que dabas era que en el año 63 el pueblo evangélico se situaba entre el 7%, o sea, el 93%. En el año 75. El 93% de la población de Hispanoamérica era católica y el otro 7% tenía algunos evangélicos, pero tenía también ateos, agnósticos, etcétera. Es decir, en el año 75, que para la gente muy joven es la prehistoria, pero en términos históricos ha sido esta madrugada poco antes de amanecer, realmente los evangélicos casi no existían en Hispanoamérica. El 93% de la población de Hispanoamérica era católica. Así es. En estos momentos, la Iglesia Católica en Hispanoamérica representa el 63% de la población y la mayor parte de ese casi 40% de miembros que ha perdido son evangélicos. ¿Qué significa esto? Claro. Esto significa que en la próxima generación Hispanoamérica podría ser de mayoría evangélica. Claro, o sea, estamos hablando que por gravedad, o sea, yo siempre hago este ejercicio, ¿no? Si estamos hablando de casi un 40%, entonces estamos hablando de que de cada 3 personas, o sea, de cada 4 personas, 2 pueden ser evangélicos, de cada 10 personas, por ejemplo, 4 pueden ser evangélicos en Latinoamérica. Y eso es determinante, ¿no? Por eso yo creo Totalmente. que en la posición tuya me parece excelente que nosotros, por ejemplo, como pastores no debemos incursionar en política, o sea, porque la labor es predicar. Creo que la iglesia tiene que ser sal y luz y deberíamos seguir el rol que Dios nos ha dado de seguir alumbrando, anunciando el Evangelio, predicando, porque de esa manera pues vamos a ser mayoría, ¿no? Como se calcula en unos años, y pues habrán pues más legisladores cristianos, habrán más gobernantes cristianos, y de esa manera podemos contrarrestar estas agendas globalistas. A mí me parece que lo que has dicho es muy importante. Me vas a permitir que me detenga un momento en ello porque creo que hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, el peso de los evangélicos en Hispanoamérica es porque los evangélicos son muchos. Es decir, los evangélicos no son ricos, los evangélicos históricamente no pertenecen a las familias dominantes en los distintos países, los evangélicos no controlan las finanzas y la banca en Hispanoamérica. Los evangélicos tienen importancia porque son muchos y porque siguen creciendo, y la prueba está en que incluso la Iglesia Católica ha escogido a un papa hispano para intentar parar el avance de los evangélicos, cosa que se suele pasar por alto. Entonces, los evangélicos tienen que ser conscientes que la meta no es, por ejemplo, aliarse con los católicos para colocar a un católico en la presidencia, que la meta no es tener 3, 4, 5 congresistas. La meta es seguir creciendo de tal manera que ese peso efectivamente sea determinante en el país.
Yo no estoy en contra de que haya congresistas evangélicos, me parece bien. Y además, si hay un número importante, pues todavía mejor. O sea, no soy contrario a eso. Pero nuestra meta no es ayudar a la Iglesia Católica a controlar las instituciones del país. Nuestra meta no es que finalmente haya un católico que llegue a presidente, para que luego haga lo que otro católico ha hecho hace unas semanas, huyendo al cabo de 4 días. Nuestra meta no es el hecho de pensar que todo se va a solucionar si tenemos un grupo en el Congreso. Nuestra meta es ser sal y luz, es seguir creciendo y desde abajo, que es lo que temen tremendamente esas ONGs y esos lobbies gays a los que yo hacía referencia, desde abajo impulsar esos cambios dentro de nuestra sociedad. Y cuando alguien pierde de vista la perspectiva de que lo importante está abajo, está en ser sal y luz, está realmente en el hecho de que ese número importante y creciente de evangélicos es el que va a cambiar la sociedad y pretende sustituir eso por cierta presencia en las instituciones o por alianzas para colocar a alguien en las instituciones, pues puede que esté guiado por la buena fe, pero está cometiendo unos errores tremendos, que además demuestran que no sabe cómo funciona este mundo. Y me vas a permitir que en unos segundos explique un caso que me parece muy importante. Hace apenas unos años, en Costa Rica, se produjo un enfrentamiento electoral en el cual uno de los candidatos era un evangélico, que por supuesto era pro vida, pro familia, anticorrupción, etc. Y el otro candidato era un candidato de izquierda. Uno hubiera pensado, aquellos que creen en las alianzas con la Iglesia Católica, uno hubiera pensado que la Iglesia Católica habría dicho, hombre, puesto que el candidato evangélico es pro vida y pro familia, vamos a pedir a los votantes católicos que lo apoyen. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Presentó las elecciones como el enfrentamiento entre católicos y evangélicos. Dijo que si ganaba las elecciones y llegaba presidente el evangélico, iba a quitar las fiestas de la Virgen y abrió la puerta a que una izquierda fanática se apoderara de Costa Rica. Esa izquierda fanática que sigue gobernando Costa Rica con el apoyo directo de la Iglesia Católica ha conseguido ser el partido más corrompido de toda la historia de Costa Rica. Ha conseguido que se apruebe una ley de aborto. Ha conseguido que se apruebe una ley de matrimonio homosexual y lo hizo con el apoyo de la Iglesia Católica, que estaba dispuesta a hundir a Costa Rica antes de que un evangélico llegara a presidente. Hermano, cuando algunos evangélicos de pronto piensan que se puede llegar a ciertos acuerdos con ciertas organizaciones, sería interesante no solo que aprendieran algo de historia, sino que también supieran lo que ha pasado en Hispanoamérica en los últimos tiempos. Está usted escribiendo a una gran ramera, hermano. Casi vestida de púrpura y escarlata. Así es. Bueno, yo cuando me enteré de que estos lobbies gays en Bogotá decían que el problema con la Iglesia Católica no era llegar a un acuerdo, sino solo el precio, me acordé de una anécdota que contaba ese gran humorista que era Groucho Marx, ¿no? Él decía que en cierta ocasión se había acercado a una señora y le había dicho, ¿usted se acostaría conmigo por $1 millón? Y la señora le había dicho, hombre, por $1 millón sí. Y a continuación Groucho Marx le había dicho, ¿y por $1 se acostaría conmigo? Y entonces la señora se había ofendido y le había dicho, ¿pero quién se cree usted que soy? Y Groucho Marx le había dicho, no, quién es usted está claro, ahora solo estamos discutiendo el precio. Y a mí me vino eso a la cabeza cuando pude ver que efectivamente estas organizaciones gays decían el problema con la Iglesia Católica no es llegar a un acuerdo, aquí el único problema es el precio. Y lo sorprendente de esto, hermano, es que, como usted decía, con la Iglesia Católica se puede pactar porque hay un líder visible con el que se pueden llegar a acuerdos. Pero con la Iglesia evangélica no se puede hacer eso porque no hay un líder visible y cada iglesia evangélica es casi autónoma, toma sus propias decisiones. Y eso es imposible de parar. Y sobre todo, Fabricio, que hemos visto que también la iglesia evangélica es la que ha hecho la resistencia y es siempre la que va contra la corriente. ¿Por qué? Porque nuestro líder es Cristo.
Entonces, nosotros nos dejamos gobernar Y con mira, Cristo. una cosa, nosotros creo, solamente muy pequeño, debemos prepararnos para ver la mano del Señor en todos estos días. O sea, Sí. los cristianos estamos preocupados, yo sé que el hermano Vidal y todos acá estamos, digamos, a la expectativa, ¿no? Pero también yo estoy curioso por ver qué va a hacer el Señor, porque el Señor se va a glorificar en eso también. Él también se va a glorificar en este tiempo. Él está permitiendo esto para quizá separar la paja del trigo, para señalar claramente cuál es su voluntad. O sea, estoy temeroso, pero también estoy expectante, Y porque también quiero ver qué va a hacer mi sabiendo Señor con eso. con todas estas cosas que están pasando, saber también qué hay en el corazón de cada cristiano, de cada siervo de Dios. También mandamos muchos saludos a Alejandro Muñante, que ha estado ahí conectado y activo, dejando sus comentarios de aporte también en redes sociales, que también ha estado aquí como invitado. Sí. Así que un gran saludo a Alejandro y a cada una de las personas que ya están conectadas en esta transmisión. Pero lo más triste de este programa es que el tiempo nos apremia. Y también el tiempo de nuestro hermano César Vidal. Y queríamos a lo mejor saber y que usted nos entregue una perspectiva, hermano César, personal, como aconsejando a los jóvenes que nos están mirando en este programa Generación, de la realidad que estamos viviendo, de que cada día nos estamos acercando más a la agenda globalista y sobre todo como jóvenes cristianos, ¿qué consejo nos podría dejar de a lo mejor siempre estar informados, de siempre buscar al Señor y sobre todo tener nuestra decisión fija y nuestra identidad clara? ¿Qué consejo para ya poder ir culminando el programa desde su perspectiva personal le podría dejar a cada joven y adolescente que nos está mirando hoy? Bueno, no voy a repetir todo lo que he dicho antes del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, donde habla de esos consejos a los jóvenes, pero sí quisiera añadir algo muy importante que tú misma comentabas ahora, que es la necesidad de informarse. Es decir, que se enteren del mundo en el que viven, porque si están pensando que viendo la televisión o leyendo la prensa convencional o escuchando la radio, en la mayoría de los casos se van a enterar del mundo en el que viven, pues verdaderamente no saben lo que están haciendo. Y yo creo que tienen que buscar medios que les informen de lo que sucede, que sean medios independientes y que sean medios donde, por supuesto, ni la publicidad, ni el deseo de hacer dinero, ni el ansia de ser populares les impide el hecho de contar la verdad, guste o no guste al que la escuche, pero mantienen esa defensa de la libertad y mantienen esa difusión de la verdad. A mí me parece que eso es absolutamente esencial y además para mí lo es de una manera muy personal, porque en última instancia buena parte de mi trabajo gira en torno a arrojar luz y arrojar luz en términos de información. Me quedo con esa parte de la conclusión, que es que seamos jóvenes, de que podamos arrojar luz. Y eso creo que es parte importante de cada joven. Muchas gracias, le damos la verdad, hermano César Vidal, por aceptar esta invitación a este conversatorio, a este foro, donde muchos jóvenes hemos podido aclarar nuestras dudas y que también nuestro conductor, el pastor Luis Mesa, Fabricio, que ha estado aquí de invitado, y todo este equipo de jóvenes y el equipo de Generación está muy agradecida por su participación en este programa. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer, a la orden. Gracias. Y para cualquier cosa que me necesiten ya saben que no tienen nada más que ponerse en contacto conmigo. Estoy encantado de servirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor y hermano César Vidal. Yemina, quería hacer una pequeña acotación con lo que dijo el doctor César Vidal acerca de los jóvenes y dejarse engañar. No se dejen engañar, no solamente lo que vean en televisión o en redes sociales es la verdad, busquen fuentes confiables. El programa anterior también tuvimos a Richard Barren, él también da información en su página. En la página del doctor César Vidal también hay buena información, informémonos. Para esto es este programa, para llevar luz de información a todos los jóvenes que nos ven, pero también queremos... Lo que nos decía también Tania, Exacto. aquí el doctor, pero también nos gustaría saber, Tania, aquí las impresiones de nuestros compañeros, como ya hemos estado bien activos y leyendo ya los comentarios de redes sociales de todas las personas que nos han estado dejando, la verdad que sus comentarios de aporte, sus preguntas, todos los comentarios y también de los países que nos han estado sintonizando, Tania, pero también nos gustaría saber las impresiones de Joel, a lo mejor una pequeña conclusión, Joel. Yemina, bueno, sí. Yo como estudiante en
Cabe Marcos. mencionar que Joel pertenece a la FEC, la Federación Cristiana de Estudiantes. Sí, yo estoy en San Marcos, justo estoy en la Facultad de Ciencias Sociales, estudiando la carrera de Geografía, y me quedé impresionado porque todo lo que cuenta el hermano César Vidal es cierto. A nosotros nos enseñan desde calentamiento global y también nos enseñan las relaciones dentro del espacio, ¿no? Entonces, y cómo estos gobiernos intentan también, el gobierno mundial, ahora lo que veo es que intentan agarrar los territorios de los países para entrar por medio no solo de la política, sino también por medio de la parte social, intentando hacer una ingeniería social dentro de las personas, dentro de la sociedad. Y creo que cada estudiante tiene que no dejarse mover por la agitación y la propaganda, ¿no? La agitación y la propaganda que estos pensamientos del globalismo intentan hacer. Intentan mover a las masas haciendo todo esto para poder llegar a sus propósitos. Llegar, tal vez dominar, ¿no? Dominar a los países y entrar con sus ideologías por medio del lenguaje aún más, ¿no? Ellos se mueven mucho toman a un autor llamado Foucault, si no me equivoco, es un filósofo, disculpen si no lo pronuncio un poco mal, pero él habla mucho de las relaciones de poder y también habla mucho también de lo que es el lenguaje. Y el lenguaje le sirve mucho para poder llegar al poder, para poder tomar el poder en diferentes escalas, ¿no? familiar, social, a nivel mundial. Entonces creo que mucho de lo que habla el hermano César Vidal es muy real, se está sucediendo actualmente y hay que estar atento, cada estudiante, cada persona, hay que estar atento, cada hermano, ¿no? Y poder, como dijiste, hay que informarnos bien, mucho, ¿no? Fabricio, pastor, también nos gustaría saber su perspectiva de este tema, que es, ya hemos hablado de la agenda mundial, pero también de este tema que hemos hablado con el doctor César Vidal, y nuestro hermano también, y de lo cual nos ha enriquecido mucho en esta tarde, por lo menos en lo personal lo digo, porque a lo mejor del reseteo no estábamos tan informados, pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes a lo mejor personal pueden tener respecto a esto? A lo mejor la iglesia, ¿qué resistencia puede hacer? ¿Qué conclusión nos podría entregar, Pastor Ruiz? Bueno, yo doy gracias a Dios por César, porque siempre su opinión es esclarecedora y bueno, es importante lo que dijo al final, me parece interesantísimo cuando habla de que la iglesia tiene que no perder el enfoque. Exacto. Me parece interesantísimo, porque eso de lo que ha sucedido en Costa Rica, yo me di cuenta de que si la iglesia entra a un entorno político, la iglesia va a ser utilizada, ¿no? Definitivamente. O sea, la iglesia no está para eso, la iglesia está diseñada para, no, yo creo, y siempre lo predico y lo digo, Fabricio, la iglesia no ha sido creada para gobernar, sino para predicar. Exacto. Y para mí eso es claro. Además, hermano, nosotros predicamos el evangelio del reino, es decir, la Exacto. buena noticia de un reino que viene. Exacto. De un reino, y no es una democracia lo que No. nosotros estamos predicando. Nosotros estamos predicando un reino, una monarquía con un rey absoluto, cuya voluntad es absoluta y que es eterno, y que es infalible, y que tiene la potestad, porque es su voluntad, de cambiar corazones, de rescatar realmente a lo vil y a lo menospreciado. Creo que ese es el enfoque que no debemos perder. Predicar el evangelio como está en la Biblia, el decirle a este mundo permanentemente la verdad. Y la verdad, aunque ofenda, aunque sea difícil de aceptar, aunque sea difícil de escuchar, es tan sencilla, pero tan dura, es decirle al mundo arrepiéntete y cree en Cristo, cree en este evangelio. Y hay otra posibilidad. Eso yo saludo a cada uno de ustedes, hermanos, porque lo están haciendo dentro de los inconvenientes del mundo y las cosas que existen, lo están haciendo bien. Eso es lo que hay que hacer, no perder la perspectiva. Sí, exacto. Y si hay algún cristiano que quiere hacer política, que sepa que tiene en la Biblia probablemente uno de los muy pocos ejemplos de un creyente que hizo política y que se llamaba Daniel. Ese hombre no gobernó, ese hombre fue un consejero. Pero para ser Daniel fue un hombre pues, tocado, ¿no? Era un hombre muy especial, Está dentro de un carácter muy especial. Los planes del Señor también, ¿no? Dentro de los planes de Dios.
Sí, él puede usar. Y sobre todo que Daniel también era un joven que se veía de ejemplo, no tan solamente en su ámbito espiritual, sino que también en su estricto rigor que tenía de que era disciplinado. Entonces, esas características como ser humano también se pueden rescatar de Daniel, que era un joven disciplinado, que era estudioso. Entonces, todas esas cosas son las que nos nutren a nosotros como jóvenes. Además que en lo personal tenía un testimonio. O sea, un cristiano hoy que quiere hacer política tiene que... ¿Cómo ustedes pueden ver si esa persona es un cristiano realmente que va a hacer las cosas bien o que podría hacerlas? Es cómo está en su casa, cómo está con sus hijos, con su esposa, cómo lleva su ministerio de sacerdote en su casa. Ese puede ser un buen ejemplo para ver si él va a ser un buen político. Y sobre todo con estos temas de coyuntura que hemos estado hablando, lo importante, ya que hemos hablado de Daniel, es poder rescatar que él, a pesar de su momento difícil, siempre estuvo con su confianza en Dios. Entonces, a pesar de esta agenda globalista, siempre nuestra confianza como jóvenes cristianos, como pueblo de Dios, siempre tiene que estar, como el pastor Luis decía, es que nuestro gobernante es Cristo. Entonces, Pastor Luis, para ya ir cerrando el programa, ¿qué consejo le podría dar a cada joven que está aquí, sintonizándonos todavía, y a lo mejor decirle que a pesar de todo esto hay que informarnos, saber que la venida de Cristo está cerca? Sí, es interesante porque yo veo asocio mucho lo que es el gran reseteo, la agenda globalista como un anticipo, es como un ejercicio del diablo para el sistema del anticristo, o sea, es como una preparación. Nosotros sabemos ya lo que viene y nuestra meta y nuestro objetivo es predicar el Evangelio. Eso es. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio y aunque alrededor nuestros hayan truenos, relámpagos y suceda lo que suceda, nosotros no podemos dejar ese objetivo. Casi como la calistenia que se hace antes de entrar a la final del mundo, ¿no? Sí, es como si estuviesen preparando para lo verdadero, ¿no? Para no fallar, digamos. Es verdad, exactamente. Entonces, ya hemos llegado a esta parte más triste del programa, que es la parte final. Nos despedimos todo el equipo de Generación, una vez más de ustedes, y lo esperamos hasta el próximo lunes con la ayuda del Señor, con estos temas. Siempre déjenos sus comentarios, compartan la transmisión, porque sabemos que como es de bendición para ustedes, también puede ser de bendición con los que con su compartir pueden llegar. Que Dios les bendiga mucho. Este ha sido su programa Generación. El chiste de